Alaba a Dios en esta noche. Aleluya. 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 Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Ahora sí. Y a su nombre, déselo fuerte a Él en esta noche. Aleluya. Dile al que está a tu lado. 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 Recuerda esto, que Dios va a la gente abriendo camino, Quebrando cadenas, sacando espinos, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja. Dile a tu amigo, a esa persona que tienes a tu lado, dile. De noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó. Empieza a cantar. Alabarte y a su nombre. ¿Cuántos saben que en medio de la alabanza hay poder? Amén, hay poder en medio de la alabanza. Dele un fuerte aplauso al que vive, al que reina y el que está en este lugar. Amén. Damos gracias al Señor. Ya tenemos a nuestro amado profeta Cristian Cárdenas. Amén, él viene, está en una gira. Viene desde Ecuador, después de acá pasa a Chile y de Chile a Argentina. Después de Argentina creo que va a Europa. Amén. Y vamos a aprovechar este tiempo que lo tenemos acá. En estos días yo también estaré visitando su hermosa nación. Amén. Prontito, otra semana. Amén. Y Dios es bueno. No estaba en mis planes, iba a terminar ya este año. Dije que no iba a salir, pero me llamaron, me insistieron y me resistieron porque envié el pastor de Colombia que estaba allá, envié a la pastora de Colombia que conocí aquí en el Congreso, envié otra pastora que está allá y me decían, pastora, no la queremos a ella, la queremos a usted, pastora, no la queremos a ella, la queremos a usted, pastora, se me dañó el teléfono, eso me bombardearon por TikTok, por YouTube, por todo lo que mandaban mensajes. Yo dije, Dios mío, porque coincidían las fechas del evento que teníamos para el 14 y 15 de diciembre. En la mañana del día lunes le llamé al Señor y ya me puse a orar, Cristian, y le dije, bueno, Señor, si esto viene de parte de ti, lo único aquí es que se cancele la agenda. Me llama la pastora en la mañana y me dice, profeta, la queremos a usted, no me mande pastor, lo queremos a usted, queremos hacer el congreso con usted. Y yo le dije que para esa fecha estoy comprometida aquí aquí con la iglesia. Ya, me dice, no me mande, entonces vamos a aplazar el evento para el otro año, el congreso. En la tarde contacto a Marcos y Marcos me dice, no podemos viajar para la fecha, lo vamos a dejar para el otro año. Y entendí que era de Dios que yo estuviera allá en Ecuador para ese congreso. Son 2 congresos de mujeres, la honra y la gloria es para el Señor, amén. Porque Dios es grande, es poderoso. Y voy a estar una semana ausente de la iglesia, pero presente en espíritu, y así que vamos con todo para ese congreso de mujeres, pero antes de eso tendremos acá estaré viajando el día 9 de diciembre y regresaré ya los últimos de diciembre, amén, o el otro año posiblemente regreso, amén, todo depende de lo que Dios diga. El otro año, quizás el otro que viene arriba. Mentira. Voy por una semana nada más. Así que denle un fuerte aplauso a Dios. Vamos a recibir a nuestro amado amigo. Amén. En esta noche vamos a tomar de esa fuente de bendición, de esa palabra que el Señor tiene hoy para con nosotros. Así que dile al que está a tu lado,
esté expectante que hoy Dios te va a hablar. Amén. Hoy Dios te va a hablar. Gracias, pastora Lili. Se van a quedar sin pastor por una semana. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por esta invitación en esta transición de paso. Dígale que está a su lado. Dios nos está llamando a nuevos desafíos de fe. La vida del cristiano es un desafío. ¿Sabía usted eso? La vida del creyente no es una vida temporal, sino es constante permanencia en el crecimiento de esa fe que está dentro de usted. Amén. Agradezco a la pastora Lili, a los hermanos que siempre me sirven. Gracias a mi hermano que me recogió en el terminal, mi hermanita Emma que siempre está pendiente de nosotros. Y bueno, cada uno de ustedes acá, de verdad que nos han abierto estas puertas. Estamos en un desafío cada día más fuerte. Estaremos pronto en la ciudad de Santiago, en Chile. Estaremos trabajando en Argentina, ¿verdad? Haciendo un trabajo precisamente que es poder despertar a la iglesia, activarla y poder motivarla a llevar a un nuevo nivel, desafíos de grandes cosas, porque Dios tiene grandes cosas para este continente. Amén. Dios tiene grandes cosas para las naciones. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Pero el tema no es que las tenga. El tema es que yo lo crea. Porque usted puede recibir una palabra y la palabra puede quedarse allí. Diga conmigo, la palabra es una semilla. Usted puede tener una semilla en sus manos, pero si la semilla cae en tierra, usted la puede matar. Usted la puede asesinar. La semilla se puede morir. Amén. Esta noche vamos a resucitar esa semilla. Póngase de pie, abra su Biblia en el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No sabía que los viernes hacían vigilia. Aleluya. Gálatas capítulo 6, versículo 7. El tema que voy a compartir con ustedes en esta noche se titula El poder de la semilla. Amén. El poder de una semilla. Gálatas capítulo 6, versículo 7. ¿Lo tienen? Dice la escritura, el apóstol Pablo, la iglesia de Gálatas: no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Repítalo conmigo: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Cerremos nuestros ojos. Padre, te damos gracias en esta noche. Bendecimos tu nombre, Dios. Gracias por estar en el Callao, en la ciudad de Lima, en el Perú, Señor. Padre, desde el primer día que pisamos este territorio, Señor, nos has enseñado muchas cosas. Pero hoy en esta visita estamos creyendo, Señor, que hay algo que tú vas a romper con la palabra. La palabra edifica, la palabra restaura, la palabra, Señor, libera. La palabra, Señor, nos eleva el entendimiento de las cosas. Y hoy en esta noche creemos, Dios, que tú tienes el control y que tu palabra nos edifica y que tu palabra hace en nosotros el efecto por la cual tú la envías en esta noche, Señor. Gracias te damos porque hay un pueblo dispuesto, hay un corazón dispuesto, hay una mente dispuesta, hay un pueblo, Señor, hambriento de recibir una palabra en esta noche, expectativo de lo que tú vas a hacer con su vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Tome asiento. Diga conmigo: el poder de la semilla. Dios poniendo en mi corazón esta inquietud de hablarles a ustedes en esta noche, ¿verdad?
Partimos desde el punto de vista de origen del concepto que es una semilla. Una semilla puede traducirse en una causa, ¿verdad? En un germen, en una raíz, en un principio, diga conmigo principio, en una fuente o en un génesis. ¿Ok? Todo su final va a depender de su inicio. Todo lo que usted mañana vea va a depender de lo que usted siembre el día de hoy. Por eso hay gente que con el tiempo no ve resultados porque nunca aprendió a sembrar en ese resultado. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Gálatas dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Por eso es que alguien dijo por ahí que si tú quieres tener amigos, debes constituirte amigos. No, alguien dijo: no, yo no necesito tener amigos, ellos me tienen que buscar a mí. Y la regla del Señor, en el reino de Dios, esto no funciona así. En el reino tú tienes que dar y después tú recibes. Usted tienes que convertirte en esa semilla. Jesús se convirtió en una semilla. Tú no amaste a Jesús porque tú quisiste amarlo. Discúlpame. Tú amas a Jesús porque Él te amó primero. Semilla. Él se sembró en nosotros. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Fue un amor impresionante. Wow, un amor sin límites. Un amor que rompió los esquemas egocéntricos, individuales. Por eso es que cuando nosotros no pensamos en lo que vamos a recibir, nuestro corazón está cerrado completamente. Somos indiferentes a los asuntos del reino. Y en el reino de Dios, el apóstol Pablo empieza y le dice a la iglesia de Galacia: señores, Dios no puede ser burlado. Lo que ustedes siembren, y no le dice al pueblo de Israel, no se lo dice a los judíos extranjeros, se lo dice a la iglesia: lo que ustedes siembren van a cosechar. Mucha gente vive su vida sin saber qué va a pasar. Nadie tiene la certeza de lo que va a pasar mañana, pero sí tenemos la emoción que al mirar atrás nos damos cuenta de lo que hemos sembrado. Por eso es que mucha gente ve a sus hijos y no tiene resultados, pero ese es el resultado de tu semilla. Lo que tú cosechas con tus hijos hoy es el resultado de lo que tú sembraste. Lo que nosotros cosechamos con nuestros hijos espirituales es el resultado de lo que nosotros damos. Lo que nosotros recogemos de nuestros hijos como padres es el resultado. Lo que la sociedad recibe es el resultado de lo que la iglesia siembra en la sociedad. La iglesia clama por cambios, pero ¿qué está sembrando para la sociedad? Génesis capítulo 8, versículo 22. Yo estoy con el tema de ver el multimedia para la cita bíblica. Génesis 8:22 dice: mientras la tierra exista habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noche. En el Génesis 1:12 dice: produjo pues Dios la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto. Dios tuvo un diseño que todo empezó con una semilla, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Por eso todos podemos contar las semillas dentro de una manzana, pero solo Dios puede contar las manzanas que hay dentro de una semilla. ¿Entendió? Usted puede tener 5 semillas, y de esas 5 semillas usted va a producir 5 árboles.
Pero nadie sabe el resultado de lo que puede producir ese árbol. De esos 5 árboles, cada árbol puede producir 20 manzanas, el otro 50 manzanas, pero nadie conoce el designio sino el mismo Dios que vio nuestra intención con que nosotros la sembramos. Zacarías capítulo 8 versículo 12 dice: pues estoy plantando semillas de paz y prosperidad entre ustedes. Las vides estarán cargadas de fruta, la tierra producirá sus cosechas y los cielos soltarán el río. Una vez más yo haré que el remanente de Judá y de Israel herede estas bendiciones. Léalo conmigo otra vez. Pues estoy plantando semillas de paz y prosperidad entre ustedes. Las vides estarán cargadas de fruta, la tierra producirá sus cosechas, los cielos soltarán el rocío. Una vez más yo haré que el remanente de Judá y de Israel herede estas bendiciones. Me llama la atención cómo Dios le habla al profeta y le hace entender que toda bendición, toda herencia proviene de una semilla, sea de paz, sea de prosperidad, sea del contexto que pueda haber. Seguimos un poco más leyendo antes de entrar en la profundidad de la revelación. En el libro de Génesis 1:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. En el diseño original, en el principio había un jardín. Dios puso al hombre como un jardinero. ¿Para qué? Para que el hombre trabajara en ese jardín. Para que el hombre, mi querido hermano, se convirtiera en el supervisor, en el administrador de esa primera semilla que Dios estableció en la tierra. Por eso Dios no creó al hombre por casualidad. Dios no se inventó al hombre por gusto. Dios sabía que en el hombre había el poder de la multiplicación, porque todo lo que Dios te entrega tiene que ser multiplicado. Todo lo que Dios tiene que entregarte a tu vida tiene que ser fructificado. Dios le dijo a Adán: fructificad y multiplicad. Cuando Dios le da esa palabra, sabía que el hombre se iba a reproducir. Sabía que no había esterilidad en el hombre. Sabía que en el hombre había la capacidad de multiplicarse. Sabía que en el hombre y la mujer, por eso cuando el hombre le da una esperma a una mujer, la mujer, ¿qué produce? Una multiplicación, vida. Pero si no hay multiplicación, hay esterilidad. Y las semillas de nosotros, de los hijos de Dios, no genera un efecto de esterilidad en la tierra. La semilla que Dios nos ha entregado a nosotros en nuestras vidas por la palabra de Dios tiene que generar un efecto de multiplicación y de fructificación. Si eso no está sucediendo, hay que revisar qué es lo que está pasando. ¿Cómo lo hago, predicador? Para revisar tu cosecha, tienes que revisar primero qué es lo que tú estás sembrando. Si tú no estás cosechando, es porque tú no estás sembrando. No esperes cosechar algo que no has sembrado. Me impacta este tema porque creo que la iglesia, nosotros que somos la iglesia del Señor, tenemos que entender que hay algo tan poderoso. ¿Y por qué el poder de una semilla? Porque cuando el inicio es bueno, el final es bueno. ¿Había escuchado esa frase que dice que lo que empieza mal, termina mal? Pero en Dios las cosas que empiezan en Él no pueden terminar mal. Lo que usted proyecta en su fuerza, lo que usted proyecta en su capacidad, en su conocimiento,
tal vez no tendrá resultados en la tierra porque es su habilidad, es su conocimiento, es su estrategia, es su experiencia. Y Dios no trabaja con la experiencia humana. Dios no trabaja con el conocimiento humano. Dios no trabaja con el talento humano. Dios trabaja con su poder. Dios trabaja con su fuerza. Por eso cuando Dios le dice al ejército, esto no es con espada, esto no es con ejército, esto no es en tu fuerza, sino esto es en el poder del Espíritu de Dios, esto es en la fuerza de Dios, no es en tu testarudez, en tu conocimiento, en tu egocentrismo, en tu soberbia, esto es en lo que Dios quiere hacer en la vida de alguien. Ya está agarrando fuerza la cosa. Juan capítulo 20, versículo 14. Dice, dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero no le reconoció. María estaba buscando el cuerpo de Jesús. Y le preguntó Jesús a María, porque no lo reconocía, ¿a quién buscas? Y ella pensó que era el jardinero y le dijo, Señor, si usted se ha llevado el cuerpo, dígame a dónde se lo puso y yo lo iré a buscar. María le dijo, Jesús. Ella giró hacia él y exclamó, Maestro. Porque Jesús pensó que quien cuidaba el cuerpo, María pensó que quien cuidaba el cuerpo era el jardinero. Pero ¿por qué? Yo me hice esa pregunta en este capítulo de Juan. ¿Por qué María pensó que él era el jardinero? Porque solamente los jardineros en las tumbas de aquellos tiempos cuidaban lo que estaba alrededor. Y la tumba de Jesús no era cualquier tumba. Ellos sabían que había alguien allí muy importante y tenían un trato, un cuidado. Imagínese usted por un momento, según el contexto de lo que dice la Biblia, lo que estaba ahí, le prestó atención, lo cuidó, lo labró, tal vez lo decoró, le puso flores, no sé qué le habrá puesto a la tumba. Por eso pienso yo que de ahí viene la cultura de poner las tumbas bonitas, de ponerle flores. Pero él estaba en su corazón. Los jardineros tenían, y me imagino que María pensó que lo que Jesús estaba haciendo era la función de un jardinero. Cuando nosotros nos damos cuenta de que podemos equivocarnos en este pasaje que estamos hablando, nos damos cuenta que Dios nos puso en la tierra también como jardineros para sembrar buenas cosas. Eclesiastés dice: un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Todo tiene su tiempo. Tiempo de vivir, tiempo de morir, pero también tiempo de sembrar para poder cosechar. No puedes cosechar y al mismo tiempo puedes sembrar. Hay gente frustrada esperando cosechas. Hay gente frustrada en las iglesias esperando una bendición que todavía no llega porque pensaron que iba a llegar. Pero no es porque no va a llegar, sino porque tal vez la semilla tiene un tiempo. Si una semilla de mostaza se siembra, el árbol es grande y el proceso del crecimiento de ese árbol lleva tiempo. Diga conmigo: mi semilla se sembró, pero mi cosecha lleva tiempo. Y por eso hay mucha gente que se desanima en el Señor porque no está viendo resultados. Ha recibido palabra, ha recibido motivación y la cosa se complica, se pone como contrario a lo que usted tiene, a la expectativa, al resultado que está esperando. Pero el Señor pone en mí una palabra en esta noche para decírtelo: espera que si tu semilla fue grande, tu cosecha será grande. Espera que si tu semilla fue pequeña, tu cosecha será pequeña. Pero si tu semilla fue abundante, tu cosecha será abundante. El labrador, cuando siembra, espera la lluvia.
Marcos 4 dice: tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Esta palabra es hermosa. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Si la cosecha no ha llegado, el grano todavía no está listo. Pero cuando llegue la cosecha, es porque tu grano está listo para recibir lo que el Señor te ha prometido. Vengo a decirle a alguien en esta noche: Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios apresura su palabra para ponerla por obra. Habrá alguien en este momento que está en un momento de confusión en su vida, pero la palabra de Dios nos enseña, nos direcciona a saber que lo que tú estás labrando, que lo que tú estás haciendo para el Señor, que el que siembra para el reino, cosecha para el reino de Dios. Jesucristo dijo que el que siembra en las cosas del reino, cosecha para el reino de Dios. José, y con este mensaje y con esta biografía, quiero que usted entienda varios principios. José aprendió a prosperar en tiempo de una situación crítica en la vida, pero él conocía el poder de la semilla. ¿Cómo es eso? José fue vendido a los ismaelitas y aprendió a negociar. Lo que el enemigo pensó que era su final, para José fue su escuela. Porque cuando José fue vendido a los ismaelitas, ¿sabe qué sucedió? Escuche esto. Cuando José fue vendido a los ismaelitas, sus hermanos apostaron que él iba a morir, que él iba a desaparecer. Sus hermanos fueron donde el padre y le dijeron: Padre, nuestro hermano ha muerto. De aquello que dice: es necesario que el grano de trigo caiga a tierra, muera y dé fruto. ¿Qué quiere decir esto, predicador? El proceso te lleva a morir y tu semilla tiene que morir contigo. El proceso te lleva a renunciar. El proceso te lleva a entender cosas que no las entendías. El proceso te lleva a interpretar la revelación que Dios tiene para tu vida. En el proceso conoces mejor a Dios que cuando estás bien. Cuando estás bien ni te acuerdas de Dios. Estás afanado, preocupado por tu trabajo. Estás recibiendo la bendición, pero a Dios lo dejaste a un lado. Y cuando Dios te quita, entonces empiezas a llorar. Cuando Dios te resta, te empiezas a quejar. Cuando Dios empieza a quitarte, empiezas a quejarte del pastor, del líder y de Dios mismo. Y hasta te vas de la iglesia. Hasta te vas del evangelio. Porque no entiendes de que el proceso es parte de procesar tu semilla. Por eso nadie entendía que lo que sería el final para los hermanos de José y de su padre se convertiría en la transición de algo que Dios tendría preparado para él. Esto llevó a José a que él pueda entrar a la casa de Potifar y fuese vendido a Potifar. Entró a la casa de un egipcio. Mire lo bonito de las transiciones. Por eso la semilla crece ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo primero. Tiene que morir, tiene que podrirse, tiene que enraizarse. Después, entonces se convierte
en una base bien fuerte. Señores, dele la gloria a Dios por el proceso que puede estar pasando. Dele la gloria a Dios por lo que puede estar viviendo. Dele la gloria a Dios por la situación que usted no entiende. ¿Sabe por qué? Porque usted está creciendo. Usted está creciendo. Hacia abajo, pero usted está creciendo. Porque usted está aprendiendo a morir a cosas, a soltar cosas en esta tierra. Señores, Pablo dijo, es necesario que yo muera para que Cristo nazca en nosotros. Es necesario que el hombre viejo muera. Es necesario que tu mujer vieja muera. Es necesario que tu carácter muera. Es necesario que tu temperamento muera. Es necesario que todo lo que tú viviste en la carne tenga que morir. Si Dios te quitó algo, era necesario que te lo quite. Si Dios te separó de aquello, era necesario que Él te separe. ¿Para qué? Para que haya un crecimiento, para que puedas entenderlo. Porque si Dios no te lo quita y Dios no te procesa, entonces tú no lo entiendes. Por eso no entendemos la vida de José. Cuando José pensó que sería su final, Dios estaba trabajando en José. Llegó a Potifar, a un capitán de una guardia. Empezó a aprender a hablar egipcio. José no era egipcio, era judío. ¿Sabe? Para un migrante es difícil adaptarse a culturas, a gastronomías, a idiosincrasias. Pero es necesario que ahí en el proceso te aprendas a adaptar. Es necesario que ahí en el proceso aprendas a crecer. Nadie planificó tu vida. Dios tenía determinado lo que iba a hacer contigo. Desde que tú nacieras, Dios sabía que tú y yo íbamos a estar aquí hoy en este lugar. Antes que tú nacieras, Dios tenía una agenda programada para ti y tú no la entendías. Por eso Job decía, de oídas te había entendido. Ahora mis ojos te ven. ¿Dónde lo dijo? Cuando estaba en la buena, cuando tenía a los criados, a los empleados, cuando tenía toda su gente ahí. No, cuando Dios le quita todo, criado, ganado, y le pega una sarna casi a morirse. Ahí es donde surge la expresión, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Porque en el proceso, en la situación, es donde vamos a escuchar la voz de Dios. Elías escuchó la voz de Dios en una cueva, cuando Jezabel lo quería matar. David se encontró en el propósito cuando estaba metido en la cueva de Adulán. Yo no sé cuántos están llamados por Dios a cosas grandes e importantes, pero esto no es un asunto como en el mundo. Esto no es con chapas ni credenciales, señores. Esto es que a medida que pasa el tiempo, pasas procesos, pasas necesidades, pasas conflictos, Dios te dice, va bien. Porque ninguno que pone las manos en el arado y retrocede es digno de ser mi discípulo. Lo dijo el Maestro Jesucristo, el Hijo de Dios. Si pusiste las manos en el arado, si pusiste las manos en la obra, si decidiste decirle, Señor, úsame, yo quiero servirte, y estás viendo que el río está en contra tuya, bienvenido, bienvenido al club. Porque la Biblia dice que en el mundo tendréis aflicciones. Ay, pero hay que confiar que el que me llamó es fiel, el que me sostiene, me levanta, me provee, me abre puertas y levanta mi cabeza. La escuela de Potifar no fue la mejor, porque ahí se le metió el diablo a la mujer de Potifar y empezó a juzgar a José. Dijo que José la había intentado violar, y el pobre José iba en ascenso. Primero, ¿qué le tocó a José? El pozo, la casa de Potifar. La semilla iba creciendo, y por último
la cárcel. Y en la cárcel se convirtió en el mayordomo y en el administrador. En el proceso sacó lo mejor. A alguien le vengo a decir en esta noche: en el proceso aprendiste a hacer cosas que en tu vida habías aprendido a hacerlas, pero esa es la semilla que Dios tiene para prosperarte. Hay gente que no sabía ni siquiera hacer una masa de pan y hoy en día se han convertido en grandes panaderos. Por eso yo admiro a los chinos, porque en las peores crisis de su vida le han sacado el mejor provecho a las circunstancias y a las pruebas. ¿Sabe? Le voy a contar algo que me llama la atención de los chinos. Y es que hace unos meses atrás ganó en Estados Unidos el presidente Donald Trump. Donald Trump le había dado una amenaza a los chinos de que les iba a subir el 60% de los impuestos de sus aranceles de importación y exportación. Yo tengo una hermana que es media asiática y media latina. Está ahorita en Hong Kong. Y me dice: hermano, ora por nosotros. Su hermano tiene una empresa. Ellos exportan compresores de oxígeno. Y estaban preocupados porque había ganado Donald Trump. Y me llama la atención porque en medio de una amenaza que iba a golpear su economía, encontraron en Sudamérica la oportunidad. Vieron en Sudamérica la oportunidad para resolver su problema. ¿Y saben qué hicieron? Se encontraron con un país como el que encontró usted y yo, llamado Perú, y construyeron un puerto y le dijeron a Estados Unidos: adiós, ahora vamos a entrar por acá. Nunca encontraron el problema como problema, sino que buscaron la solución. ¿Qué les quiero decir con esto? Hay gente que se queda con el problema, pero no busca las soluciones. Dígale al que está a su lado: deja el problema a un lado. Deja de llorar como una niña y busca la solución. Porque los hijos de Dios en Cristo Jesús, donde sea vamos, las puertas se abren, resolvemos los problemas, algo se activa, el poder de Dios está en nosotros. Ya dejemos de llorar, dejemos de pensar como niños espirituales y empecemos a madurar y a crecer. Esta tierra se va a convertir en algo en nosotros poderoso cuando entendamos el propósito por el cual Dios nos ha llamado. ¿Sabe? Es bonito recibir palabras de motivación. Es bonito recibir una palabra de parte del Señor que nos anime el ánimo y nos levante el ego. Pero también es bonito de Dios recibir el proceso que nos forma el carácter, que nos lleva a crecer en la fe, que nos hace entender de que estamos hechos en Dios y que nos prueba para saber que después de una prueba pequeña viene una bendición pequeña, pero detrás de una prueba grande viene una bendición grande. En la cárcel aprendió a administrar. Los ismaelitas fueron su escuela, la casa de Potifar fue su universidad y la cárcel fue su magíster. Tenía un don que lo sacó en el peor momento de su vida. Interpretarle el sueño al copero fue espiritual. Mira, escuche esto. Pero decirle que se acordara de él frente al faraón fue una estrategia que Dios ya se la había dado. Se lo voy a volver a repetir. Interpretarle el sueño al copero fue un don, fue una estrategia espiritual de Dios. Pero decirle al copero: acuérdate de mí cuando estés frente al rey, fue porque ya el proceso le había dado habilidad para saber desenvolverse en medio de la circunstancia. Y dijo José: esta es mi oportunidad. De aquí voy a saltar al propósito que Dios tiene conmigo. Diga conmigo: este momento es mi oportunidad. Este es el tiempo correcto. Ese es el momento correcto. Interpretarle el sueño a Faraón era algo natural para lo que ocupó su don, pero decirle que se necesitaría un hombre para administrar fue astucia divina.
José inventó un puesto de trabajo que no existía en él, pero ya él tenía el conocimiento. No sé si me entiende. Cuando Dios usa a José para interpretarle el sueño a Faraón, fue el gancho que Dios utilizó para entregarle la administración de un reino a José. No era la administración, fue el don, el proceso, las circunstancias, los momentos de prueba que llevaron a José a gobernar una nación que no era la nación de él. Y Faraón le entregó el anillo para administrar. Hermanos queridos, la gente que prospera es aquella que encuentra una necesidad que nadie ve y la suple. Cuando usted triunfa es porque supo aprovechar la necesidad de otro. Los grandes comerciantes, los grandes vendedores, las grandes empresas explotan un producto cuando ven la necesidad. Los grandes empresarios venden sus productos y se lo hacen creer que es una gran necesidad. Aprovechan los momentos más vulnerables de las personas. Dios preparó a José para administrar en medio de una crisis, porque la crisis, con el favor de Dios, se nos transforma en una semilla. La estrategia fue comprar una semilla y guardarla. Tenemos que definir y aprender y a diferenciar si lo que está en nuestras manos es dinero o semilla. Diga conmigo, el dinero no es semilla, pero la semilla sí es dinero. Se lo vuelvo a repetir. El dinero no es semilla. Apréndaselo. El dinero no es semilla, pero la semilla sí es dinero. La pastora se rió porque tal vez dijo, ¿será que lo entendieron? Quien administraba la semilla no era el faraón. Se la voy a soltar. Porque Faraón no entendía nada. Faraón no sabía ni pico pico. Quien tenía la semilla era José, un hijo de Dios. Por eso la Biblia dice que le dio gracia y favor, y todo lo que hacía José, ¿por qué? Gracia, favor. Diga conmigo, semilla. Diga conmigo otra vez, semilla. Yo tengo gracia, yo tengo favor. Donde yo entro, voy a ser prosperado. Donde yo entro, voy a ser bendecido. Donde yo entro, las puertas estarán abiertas. Donde yo entro, la bendición no la busco, ella me busca a mí, porque yo soy el producto de atraer la bendición. Cuando José fue puesto en el gobierno, no amplió el palacio, no arregló calles, no compró nada nuevo. ¿Por qué? Porque los cambios que produjo José no tenían que ver con lo que había en lo externo, sino con la sabiduría que Dios le había entregado. Voy a leerle este pasaje bíblico que con esto termino. Génesis capítulo 47, versículo del 13 al 25, dice: mientras tanto el hambre se hizo tan intensa que se acabó todo el alimento, y la gente por toda la tierra de Egipto y la de Canaán se morían de hambre. José, al vender el grano a la población con el tiempo, obtuvo todo el dinero que había en Egipto y en Canaán y lo depositó en la tesorería del faraón. Cuando los habitantes de Egipto y de Canaán se quedaron sin dinero, todos los egipcios, ¿a quién acudieron? Ya no tenemos dinero. Clamaron.
por favor, denos alimento, o moriremos ante sus propios ojos. José respondió: ya que no tienen dinero, tráiganme sus animales. Yo les daré alimento a cambio de sus animales. Entonces llevaron sus animales a José a cambio de sus alimentos para un año más. Entonces ese año llegó a su fin. Al año siguiente ellos acudieron nuevamente a José, escuche esto, y le dijeron: no podemos ocultarte la verdad, Señor. Se nos acabó el dinero y todas nuestras manadas de animales son tuyas. Ya no nos queda nada para entregártela, excepto nuestro cuerpo y nuestras tierras. ¿Por qué morir delante de tus propios ojos? Cómpranos a nosotros, también a nuestras tierras. A cambio de alimentos ofrecemos nuestras tierras y nos ofrecemos a nosotros mismos. Qué tristeza esto. Como esclavos para el faraón, solamente provéanos de grano para que podamos vivir y no muramos, y para que la tierra no quede vacía y desolada. José pues compró toda la tierra de Egipto para el faraón, y todos los egipcios le vendieron sus campos debido a que el hambre era severa. Así que pronto toda la tierra pasó a ser de posesión ¿de quién? Del faraón. ¿Por causa de quién? De José. En cuanto a los habitantes, los hizo esclavos a todos, desde un extremo de Egipto hasta el otro. Las únicas tierras que no compró fueron las que le pertenecían a los sacerdotes. Ellos recibían una ración de alimento directamente del faraón, por lo cual no tuvieron que vender sus tierras. Entonces José le dijo al pueblo: miren, hoy los he comprado a ustedes y sus tierras para el faraón. Les proporcionaré semillas para que puedan sembrar los campos. Después, cuando llegue el tiempo de la cosecha, una quinta parte de sus cultivos será del faraón. Ustedes podrán quedarse con las otras 4/5 partes como semilla para sus campos y alimentos para ustedes, los de su casa y sus niños. Usted nos ha salvado la vida, exclamaron ellos. Permítanos, Señor nuestro, ser esclavos del faraón. ¿Entendió la lectura? ¿Usted entendió la lectura? Hay gente que compró la esclavitud por su libertad. Y José, en su libertad, los hizo esclavos. Le voy a decir esto: no se convierta en esclavo del sistema, del proceso, cuando sobre usted hay una palabra que lo hace libre. No se convierta en el esclavo de su afán, de su reloj cronológico terrenal, de su tiempo, de su deuda, de su desespero. Hay gente que vive esclava del estrés, pero en Cristo usted está libre desde el principio. Señores, cuando usted llegó a Jesús, Él compró todos los derechos que usted no tenía. Efesios capítulo 1 versículo 3, y con esto termino, dice que Él nos bendijo con toda bendición y nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. No hay deudas que tengamos que pagarlas. En Cristo Él las pagó todas. En Cristo yo soy heredero de las promesas que tengo que buscarlas. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Sí, estoy pasando por procesos ministeriales. Sí, estoy pasando por procesos críticos y económicos. Sí, estoy pasando por una prueba personal. Sí, puedo estar pasando por el peor momento de mi vida. Sí, pero en el proceso estoy creciendo. En la prueba estoy aprendiendo. En la tristeza Dios me está llevando a otro nivel. Ahí en el dolor la unción está creciendo. Aun cuando pienso que estoy perdiendo, en Cristo yo estoy ganando. Porque en Cristo no hay pérdida. Él no perdió, Él vino a ganar. Dice la Escritura que exhibió a nuestros enemigos y los venció
públicamente triunfando en la cruz del Calvario. ¿Sabe lo que ganó Jesús cuando esta gente se rindió? Lo que ganó José cuando esta gente se rindió. Ganó dinero, ganó ganado, ganó tierra, ganó vida y les enseñó a sembrar. Señores, no podemos vender nuestros principios por un plato de lenteja. No podemos negociar con el mundo por necesidad. En necesidad no vas a ver la gloria de Dios. En tu necesidad no vas a ver la respuesta de Dios. En tu necesidad vas a crecer, vas a entender, tu fe va a crecer y vas a decir: ahí voy a encontrar la estrategia que Dios tiene para mi vida. En este área, alguien, Dios le está hablando en este día. Aleluya. Poderoso. José supo hacer negocio, porque los hombres de Dios en la crisis saben hacer negocio. Los verdaderos hombres y mujeres de Dios en los procesos se ponen de pie, le ponen el pecho a las balas, le dicen: Señor, no importa, aquí estoy. Por eso el escritor dice: el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos le arrebatan. Alguien me dijo: lo que usted hace es fácil, lo que usted hace por ahí es sencillo. Me gustaría hacer lo que usted hace. Yo le dije: atrévete a hacer lo que yo hago. No te doy ni 5 días que renuncies a esto. Semanas atrás estaba predicando en una zona de Lima. Nunca había vivido esa experiencia. Después de unos años atrás que salí Venezuela, bueno, los que están aquí, los que son venezolanos saben que hay más brujos que cualquier cosa. Tenía tiempo que no había una bruja. Y ese sábado en el culto, en el servicio, escúcheme esto, se lo voy a compartir. Siento que estoy en mi casa. Hemos estado pasando por procesos muy difíciles. La pastora Lili conoce nuestra vida un poco. Cuando llegué a Perú, no sé por qué Perú cada vez me recibe con infecciones estomacales. La primera vez que llegué, infección estomacal. Y duré casi 3-4 días en la habitación donde, pues, gracias a Dios y nuestra hermana Emma estamos ahí. Pero sabe, me sentía tan solo. Empecé a pensar en mis hijos. Empecé a pensar en mi casa. Y uno cuando está en la enfermedad, uno piensa, uno como que se va a morir, ¿no? Uno piensa, se pone dramático. Y si la mujer suya estuviera al lado, usted le da la bendición, porque creo que ya es último día. Y uno piensa decir tantas cosas que uno deja por hacer algo que tal vez dice: ¿habrán resultado? A tanta gente que uno le habla y le predica y tal vez serán agradecidos. Uno piensa tantas cosas. Y en ese proceso Dios empezó a tratar conmigo. Y dije: Señor, levántame. Ya después que me recuperé, fui a la campaña. Y hablándole de la bruja, ese día sábado, segundo día de campaña, Dios nos lleva a un sitio, escúchame esto, que ni el mismo pastor, con todos los años que tenía en esta ciudad, lo había visto de la manera que Dios me lo hizo entender. Ni el mismo pastor que tiene años en ese lugar se le había abierto las puertas de un lugar para entrar como Dios me las abrió ese día. Entendí que era Dios que mientras estaba siendo procesado, ahí estaba abriendo puertas, portones en favor a su reino. Y el instrumento tenía que ser yo.
Ese día en la noche ministré, se sentó una bruja, como decir, allá en la esquina donde está la hermana, la pastora, y me veía feo, horrible. Yo dije, que se siente a escuchar la bruja el mensaje. Porque la gente siempre espera que uno llegue y le caiga encima. Pero esto no funciona así. Seguí predicando. Termino la campaña, el día domingo caigo otra vez con una infección estomacal. El diablo me decía tantas cosas en mi mente. Mi hermana, que es médico, me dice, tienes un problema con ese hígado, tienes una gastroenteritis. Y me empezó a atacar, a bombardear científicamente. Y yo después dije, no, Dios está sacando lo mejor de mí en este proceso. No llamé a nadie, no molesté a nadie, no le escribí a nadie, me tiré de rodillas. Cerré mis ojos y le dije al Señor, Señor, no importa que todo se vaya, pero que tu presencia nunca me abandone. Porque la garantía de que a usted se le abran las puertas no es su don, no es su talento, no es su habilidad, sino estar con Dios y que la presencia del Señor camine con usted día y noche. Usted tendrá dinero, mañana lo puede perder. Usted tendrá propiedades, mañana las puede perder. Usted podrá tener familia, mañana la puede perder. Pero ese Dios que camina con nosotros, nunca lo vamos a perder. Job se quedó sin nada. Porque mientras más la semilla se entierra, el árbol será más grande. Señores, yo sé que hay gente aquí en este momento, tal vez pasando por situaciones complejas, emocionales. Diciembre me va a tocar pasar no sé dónde, tal vez en la Patagonia, tal vez en Buenos Aires, sentado en una acera comiéndome una cotufa, acariciando una paloma tal vez. Y hay gente que son dramáticas, pero yo digo, prefiero estar en la presencia de Dios que en cosas que me resten y me roben el plan que Dios tiene para mi vida. ¿Sabe dónde aprendió esto José? Cuando estaba solo en una cárcel. Las grandes lecciones de Dios, las grandes cosechas, se reciben en los peores momentos de nuestra vida. Y no sé por qué Dios me permitió que les hablara hoy de esto a ustedes. Pero si hay algo que Dios le ha prometido a esta iglesia, a la pastora, a su ministerio, a ustedes, es que Dios va a hacer cosas grandes con ustedes en esta ciudad. Quedarán 5 o 10 y usted dirá, vamos para atrás, vamos en retroceso. ¿Será que la pastora está en pecado? Porque por ahí empieza la gente a hablar. ¿Será que yo estoy mal? ¿Será que qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Quiero decirle, es que Dios está trabajando. Gedeón agarró a 3,000, pero Dios le dijo, sacúdeme aquellos que abundan, y se quedó con 300. Pero esos 300 entendieron a Dios. Esos 300 comprendieron el lenguaje de Dios. No es la cantidad de gente, no es lo que tenemos en nuestras manos, es que así Dios lo quiere hacer contigo. Si no lo has entendido, entiéndelo. Ponte de pie. Y tal vez dile al Señor en este momento, perdóname. Y si hay algo que te voy a decir hoy, no es que Dios te va a bendecir, sino que te arrepientas en tu corazón. Porque el arrepentimiento en nosotros
el reconocimiento en nosotros a Dios, la humillación al Señor, trae exaltación. Si en algún momento renegaste, si en algún momento levantaste tu voz, si en algún momento dejaste de callar, si en algún momento dijiste no lo entiendo, aquí está la respuesta. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Antes de ministrar a tu pueblo, yo vengo a darte gracias porque esta palabra, la semilla tiene un poder tan grande. Y Jesús lo dijo, es necesario que el grano de trigo muera, caiga a tierra y entonces dará su fruto. Padre, mira tu iglesia. Tal vez el diablo ha querido sacudir. Tal vez Satanás ha querido golpear cimientos, columnas, paredes, hasta aún el techo de la casa. Pero Padre, en esta noche entendemos, Señor, que las columnas y las bases no están sostenidas por hombres ni por mujeres. Señor, entendemos que las bases y las columnas de esta casa fueron edificadas por el único arquitecto constructor que se llama Dios. Y en esta noche, Señor, lo que venimos es a fortalecer las columnas y las bases, Dios, de esa gran estructura que tú estás elevando. Señor, las grandes construcciones no se construyen solamente con columnas hacia arriba. Se hacen tantos huecos profundos para que, Señor, se conviertan en construcciones aún antisísmicas. Pero mientras más profundo cava, más las columnas se ponen fuertes. Señor, si hay algo que tú estás haciendo, es porque tú estás cavando, es porque tú estás, Señor, haciendo algo en alguien en este lugar, para que las bases de este ministerio mañana sea fuerte, indestructible, irrompible, indestructible. Porque tú has dicho que de aquí, Señor, levantarás grandes hombres, grandes mujeres. Pero esos grandes hombres se forman en el proceso. Esas grandes mujeres se forman en el proceso. Esos grandes ministerios, Señor, se forman en el peor momento de la vida. ¿Cuántos de los que están acá en este día tal vez están pasando por un momento complicado? No entienden lo que están viviendo. No hay respuesta. Yo quiero orar por ti en esta hora. No vengo a profetizarte. Vengo como un pastor a levantar tus manos. Hay líderes aquí tal vez que están golpeados. Hay líderes que están aquí en esta noche tal vez un poco dolidos. Ven al altar. Dile al Señor, yo quiero que tú me sanes. Yo quiero que tú me levantes. Yo quiero que tú hagas de mí, yo no sea alguien, Dios, en esta hora. Señor, esta palabra la pusiste en mi corazón antes de venir. Algo estás haciendo en la vida de alguien. Te invito a que vengas al altar. Voy a orar por ti. Si esta palabra es para ti o fue para ti. Si no fue para ti, quédate sentado. Quédate tranquilito. Pero si esta palabra fue para ti, yo quiero decirte que